ese concepto y ese precepto. Entonces yo lo que quiero decir es tratar de basarme en que la resolución de los temas tienen que ver fundamentalmente con el respeto a la Constitución Nacional. Y todo lo que nosotros hemos hecho y lo que ha hecho la Presidenta de la Nación tiene que ver con respetar la Constitución Nacional y las instituciones de este país. Yo no comparto que el Congreso no esté participando, nosotros somos el Congreso, estamos participando. Nosotros estamos debatiendo el 30 de diciembre y hoy alrededor de estos temas. Es cierto lo que dijo el senador Pichetto y lo que dijo el senador Fernández. En la remoción del titular del Banco Central, la Presidenta se compromete más con el Congreso, porque el Congreso puede dar marcha atrás con este DNU. Si la Presidenta hubiese seguido el camino que ustedes dicen de convocar a la comisión esa bicameral y pedir el asesoramiento, resolvía con un decreto simple. El único problema que tenía la Presidenta es que esa conformación de esa comisión bicameral no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar. Y ese tiempo era incertidumbre económica, como estamos viendo ahora. Hay incertidumbre económica. Porque en el momento en que la Presidenta sancionó el Fondo del Bicentenario, todas las variables económicas de nuestro país tuvieron un ascenso virtuoso. Subieron los bonos, subió la bolsa, bajó el riesgo país. Y la posibilidad del canje era de un canje de la deuda exitoso. Hace 7 días que estamos en incertidumbre. Bajaron los bonos, subió el riesgo país, bajó la bolsa y tenemos un problema adicional con el tema del canje que hace 7 días no lo teníamos. Esta es la realidad. Entonces la Presidenta tomó las dos decisiones, los dos decretos de necesidad y urgencia con absoluta potestad de las atribuciones que le corresponden. Y cuando hizo el decreto de la conformación del Fondo del Bicentenario, nadie puede dejar de desconocer que en este país en el año 2005 se tomó un decreto en el mismo sentido. Es cierto que era para pagar al fondo. Es cierto que las deudas con organismos internacionales están en cabeza del Banco Central y es cierto que las deudas con privados están en cabeza del Tesoro. Esa es la diferencia, pero la afectación de reserva era exactamente la misma. Y el porcentual de reserva que afectamos en el 2005-2006 es más alto que el porcentual de reserva que estamos afectando ahora. Porque teníamos 28.000 millones de dólares de reservas en el 2005-2006 y afectamos 10.000. Y hoy tenemos 48.000 millones y tenemos 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares de afectación. Y es cierto que además la decisión de la constitución del Fondo del Bicentenario para garantizar el pago de los servicios de la deuda en el año 2010 tiene dos cuestiones que nadie puede dejar de desconocer. La memoria financiera y económica de este país está siempre teñida por el tema del default. Porque permanentemente, por operaciones internas, por operaciones externas, permanentemente el gobierno y todo el año 2009 tuvo que sostener la acusación de que no iba a poderse hacer cargo de los compromisos de la deuda. Y todo eso lo sabemos. Y la concreción del Fondo del Bicentenario le daba previsibilidad a la economía argentina. Y por eso fue la reacción positiva. Y le daba previsibilidad en un momento de recuperación económica de nuestro país. Entonces, ciertamente, a mí me parece que lo primero que tenemos que empezar a pensar es que estamos frente a una decisión que fue beneficiosa para el país, para los argentinos, más allá del gobierno. Porque desendeudarse, bajar la tasa de interés, bajar el monto de los intereses, ahorrar intereses, generar efectos positivos sobre la variable económica es positivo para la economía del país y para todos los actores económicos y sociales de nuestro país. Y ese es el primer punto que tenemos que ver. Y no inventamos nada porque hace 4 años hicimos exactamente lo mismo con el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional. Voy a aclarar lo de la ley. El presidente Kirchner hizo un DNU que mandó al Congreso para que el Congreso lo ratifique por ley, porque no existía la ley de tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia que recién aprobamos en mediados del 2006. Y la Presidenta hizo exactamente lo mismo. Y si la Presidenta hubiese querido dilatar el tratamiento por parte de este Congreso en cualquiera de los dos DNU, no hubiesen mandado inmediatamente al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia, porque tiene 10 días para informarle al Congreso de la Nación. Y lo mandó en forma inmediata. E inmediatamente empezaron a correr los 10 días. Entonces no quisimos obviar ni pasar por encima del Congreso. Nos acogimos a lo que dice la ley.
y la ley y la Constitución. Y la ley dice que después los dictámenes tienen que ser tratados por los plenos de las cámaras. No podemos ser hipócritas con nosotros mismos. Al menos yo lo digo en nombre de diputados. Nosotros tratamos dictámenes en el pleno un año después de emitido esta comisión. Y nadie pidió el tratamiento inmediato. Cuando los legisladores pusimos 10 días, dijimos 10 días. Y cuando pusimos el término inmediato, posteriormente inmediato, sabíamos que era una cuestión de término relativo. Entonces también en esto me parece que tenemos que ser absolutamente sinceros de lo que estamos tratando. En segundo lugar, yo quiero decir esto porque me parece que también tiene que ver. No quiero hablar hacia el pasado, pero la verdad, y hoy se lo decía a unos amigos, ¿qué son las reservas del país? La reserva del país es el ahorro del país. Es lo que es a la estructura familiar el ahorro del país. El ahorro de cada uno. El problema es que esta familia, que somos los argentinos, tiene una pesada carga de deuda externa. Esta es la realidad. Que se generaron por diferentes circunstancias y en diferentes circunstancias. Y cuando el país tiene condiciones de ahorro en donde puede bajar el peso de esa deuda al conjunto de su economía, lo tiene que hacer. Como lo hace cualquier argentino en su economía familiar. Es una decisión de sentido común. Y esto fue lo que hizo la Presidenta de la Nación. Una decisión de sentido común, beneficiosa absolutamente para todos. Y a esta decisión se opuso el presidente del Banco Central, que no se había puesto en el 2010, en el 2005. Entonces también ahí está la sorpresa de este gobierno. Porque este mismo presidente había trabajado, no solo había ordenado inmediatamente el pago de la deuda al fondo, sino que había sido uno de los voceros del gobierno en la defensa del pago de la deuda al fondo. Y había calificado como el pago de la deuda al fondo la operación financiera más importante de la Argentina en los últimos 100 años. Palabras del licenciado Redrado en ese momento. Entonces, ¿qué cambió para que el licenciado Redrado en el 2005-2006 haya avalado el pago de la deuda al fondo, cuando el porcentual que se involucraban de las reservas era más alto que ahora, y ahora no lo avala? Decirme que es exclusivamente porque antes estaba en la cabeza del Central y otro está en la cabeza del Tesoro. Al alentar el tema del embargo de las reservas, todos sabemos que sobre el tema, sobre los holdouts y Griesa y compañía, en todas las operaciones que hizo la Argentina estuvo el fantasma de las reservas. De hecho, tenemos todavía 104 millones de dólares congelados por Griesa en el momento de la operación del pago al Fondo Monetario Internacional y nadie nos dice nada. Y ahora casi nos desangramos por los 2 millones de dólares que embargó Griesa efectivamente. Y de hecho también embargaron cuentas de la FJP, que sí lo resolvimos positivamente para el conjunto del Estado argentino. Entonces me parece que desde ese punto de vista es inentendible e inaceptable la decisión del presidente del Banco Central de impedir la conformación del Fondo del Bicentenario, que es una ley, que es un decreto de necesidad y urgencia que en el momento de su promulgación tiene fuerza de ley. Y como decía el senador Fernández, no tiene que pedirle dictamen a nadie.